Días, hermanos del Ministerio de Café con Fe. Hoy tenemos la prédica dominical. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del libro de Génesis, que está en el capítulo 32, del 22 al 32, y es cuando Jacob ya tenía en su corazón devolverse a donde había salido de su tierra natal y reconciliarse con su hermano y volver a la tierra de Canaán. Y entonces ahí él tiene un encuentro personal con Dios, con el ángel de Jehová, y lucha y hay una pelea. Y vamos a ver que esto tiene unas connotaciones especiales y tiene un trasfondo importante que nos va a servir para entender cuál es el propósito de Dios en este mensaje. Yo le pido a Dios de todo corazón que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, y que esta predicación pueda tocar nuestro corazón y tocar nuestra vida. Entonces, hermanos, como yo les decía hoy, vamos a hablar de luchando con Dios. Como les decía, esto está en Génesis 32, del 22 al 32. Sé que aquí Jacob lucha con el ángel en Peniel. Versículo 22 al 32 dice: Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su caer. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Como vemos, hermano, como todas las historias de Génesis son historias muy, muy interesantes. Aquí este pasaje de Génesis 32, 22 al 32, describe uno de los momentos más dramáticos y transformadores en la vida de Jacob. En medio de un temor intenso por su vida y la de su familia, Jacob experimenta una lucha espiritual que lo cambia para siempre. Este encuentro no solo redefine ¿sí?, su identidad, ¿verdad?, sino que también revela aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios y cómo Él, hermanos, transforma nuestras vidas en medio de nuestras luchas más profundas. Entonces, lo primero que hablamos aquí es el encuentro en soledad. Dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermanos, aquí Jacob se encuentra solo en la noche, anticipando el encuentro con su hermano Esaú, a que, como vimos en historias anteriores, él había engañado años atrás, suplantándolo, haciéndose pasar por él para ganarse la bendición de su padre Isaac. En esta soledad y temor surge la figura de un varón
que lucha con él. En momentos de soledad, hermanos, cuando enfrentamos nuestros miedos más profundos y no tenemos a nadie más en quien apoyarnos, es cuando Dios, hermanos, a menudo se revela de manera mucho más profunda. A veces Dios permite en nuestra vida momentos de aislamiento para que estemos abiertos a escuchar su voz y a ser transformados por él. Es probable que el varón que luchó con Jacob fuera el ángel de Jehová, porque así lo describe la Biblia, a quien a menudo se identifica con Dios mismo. Lo que llaman una tipificación, de Cristo. O sea, puede haber sido Cristo porque Dios encarnado es Cristo, ¿verdad? Y el ángel de Jehová puede ser Dios mismo. Cristo estaba con él, luchó con él. Cuando Jacob luchó desesperadamente con Dios por la bendición prometida, Dios le permitió que venciera. Obvio que Dios lo hubiera vencido en cualquier momento, el primer segundo, porque no hay cómo luchar con Dios. Pero Dios le permitió eso porque Él nos permite que luchemos para arrebatar las bendiciones, hermanos. Sin embargo, Dios golpeó la cadera de Jacob como una advertencia de que ya no debía andar en sus propias fuerzas, sino que debía depender totalmente de Él y caminar en dependencia de Dios. Hermanos, a veces es necesario uno luchar para arrebatar las bendiciones. Si tú tienes un problema en tu vida, tienes que lucharla. No es que a veces pensamos que todo se da así automáticamente. Tocamos el dedito y ya las cosas se dan. Pero no es así, hermanos. A veces tenemos que luchar ¿cómo? No con nuestras fuerzas, con las fuerzas que Dios nos da. A través de guerra espiritual, a través de ayunar, a través de orar, a través de alabar, a través de escudriñar su palabra, de vivir en obediencia. Esas son las luchas que Dios quiere que hagamos para recibir las bendiciones espirituales. Y aquí dice que viene una lucha con Dios. Y en esa lucha con Dios viene una transformación interior. Dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se escoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermano, Jacob lucha con este varón, quien más tarde se revela como una manifestación de Dios. En el proceso, Dios toca la cadera de Jacob, dejándolo con una herida permanente. Hermanos, la lucha con Dios representa esos momentos en que nuestra resistencia, el orgullo o la autosuficiencia deben ser quebrantados. Hay que partirlos porque no nos permite llegar a Dios. A veces por orgullosos, porque nos creemos más que los demás. Nos creemos, yo no necesito de Dios. Cuando una persona tiene casa, carro y aparentemente vive bien, dice, yo no necesito de Dios. Pero eso es una gran mentira. Mire este muchacho de, de ese grupo musical One Direction, muchacho que lo tenía todo para ser exitoso. Aparentemente tenía fama, tenía dinero, famoso, joven, millonario. Sin embargo, se suicidó tirándose de un tercer piso allá en Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué pasaría eso? Porque los bienes materiales no son felicidad, hermanos.
Hay que buscar llenar nuestro corazón de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso, para eso hay que quebrar el orgullo, la autosuficiencia, no resistirnos a Dios. Y volviendo a lo de Jacob, a través de este encuentro, Dios le muestra a Jacob que no puede ganar por su propia fuerza. Del mismo modo, Dios nos invita a depender completamente de Él. Dios no puede trabajar en tu vida, hermano, si tú piensas que tú lo puedes hacer. En el momento que tú te sientas derrotado, dígale, Señor, ayúdame, Señor, tú eres el único que puede hacer posible lo imposible. Tú eres el que hace cosas extraordinarias. Cuando tú te das cuenta que Dios es el que guía tu vida, ahí Dios empieza a trabajar en tu vida y va a hacer lo que tú necesitas para tener una vida plena en Cristo Jesús. A veces Dios nos invita a depender completamente de Él, aunque eso a veces implica dolor o pérdida. Dios utiliza estas luchas para que dejemos de apoyarnos en nosotros mismos y nos entreguemos a su voluntad. Y tercero, aquí nos habla de un cambio de identidad y propósito. Dice, y el varón le dijo, no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué hermoso, hermanos. Porque en este momento crucial, Dios cambia el nombre de Jacob, que significaba suplantador, engañador, y lo cambia por su nombre Israel, que significa el que lucha con Dios, el príncipe de Dios. Este cambio de nombre representa una transformación total en su vida y propósito, hermanos. Así Dios quiere cambiar tu identidad también. Al igual que Jacob, todos tenemos una vieja identidad que Dios desea transformar. Ese viejo hombre, Dios lo quiere acabar completamente. Ese hombre pecador, ese hombre que estaba lleno del vicio, ese hombre que era alcohólico, que era drogadicto, que era infiel, que maltrataba a su esposa, que era un individuo completamente pecador. Esa vieja identidad muere. Ese viejo hombre muere cuando tú tienes un encuentro con Cristo y nace un nuevo hombre. Cuando encontramos a Dios, Él nos da un nuevo propósito, hermanos, y nos lleva a vivir de acuerdo con una nueva identidad en Cristo. La vida en Cristo es una vida de cambio, de victoria sobre nuestra naturaleza antigua. Por eso es que a una persona hoy cristiana no le pueden reprochar los pecados del ayer, porque en el momento en que conoció a Cristo, todas las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. Y por eso, en esta vida en Cristo, en esta vida de cambio, de victoria, nos enseña a vivir como hijos e hijas de Dios. El nombre de Jacob, que significaba engañador o astuto, ahora se cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. A veces, hermanos, a los seguidores de Cristo se nos llama el Israel de Dios, porque somos lo que luchamos con Dios. Hermanos, Dios no quiere que su pueblo sea pasivo, sino que busque fervientemente su bendición y gracia. A veces confundimos el que Dios nos da la paz que sobrepasa toda paz, el entendimiento, con que seamos sumisos. No, hermanos. Ante lo contrario, nosotros tenemos que arrebatar las bendiciones, andar en una vida firmes con Dios, porque hoy el mundo cada día se aleja más de Dios y nosotros tenemos que ser radicales en no congraciarnos con el mundo.
con todas las cosas que el mundo ofrece, con esta música que hay hoy en día, que estimula a la fornicación, al adulterio, a, a rechazar el plan de Dios. El cine, la televisión, en muchos casos traen películas, novelas que solo traen libertinaje, eh, malos principios, el engaño, el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, el crimen, que no traen cosas buenas. Entonces hay que marcar de eso, no llenarnos o lo que se ve en las redes sociales, la pornografía, todo lo que hoy inunda, contamina nuestros ojos, nuestra vida. Tenemos que salir de todo eso. Dios no quiere que usted sea pasivo y que se deje influenciar porque terminando congraciándose con el mundo, sino que usted busque fervientemente su bendición y su gracia andando en integridad. Y cuarto, viene la marca de un encuentro con Dios. Dice que cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob sale de este encuentro con una cojera, una marca física que testifica su encuentro con Dios. Esta cojera le recordará siempre su dependencia de Dios y su nueva identidad. Hermanos, los encuentros con Dios no nos van a dejar igual. Tiene que haber un cambio en su vida. Cuando Dios toca nuestra vida, puede haber cambios visibles, cicatrices o transformaciones en nuestro carácter. Estas marcas son testimonios de la obra de Dios en nosotros y son recordatorios que nuestra vida depende de Él. En lugar de ver estas marcas como debilidades, debemos verlas como símbolos de su gracia y su poder. A mí me da tristeza cuando hay gente que dice, no, yo conocí a Cristo, soy cristiano, y anda igual que cuando no conocía a Cristo, hermanos. No puede ser eso, ¿cierto? Cuando usted realmente tiene un encuentro personal con Cristo, cambia su vida completamente. Ya no es usted el mismo. Usted ya es transformado en Cristo Jesús. Usted si antes bebía, ya no bebe. Si usted era fornicario, ya no fornica. Si usted era adúltero, ya no adultera. Si usted robaba, ya no roba. Tiene que haber un cambio en su vida. Si usted era mal geniado, amargado, ya no lo es, hermanos. Y si no ha habido un cambio, pregúntese, ¿qué pasó? ¿Será que ese encuentro personal con Cristo fue solo formal, pero no fue de fondo? No le entregué mi corazón a Él. Y entonces es tiempo, hermanos, de que usted lo haga de verdad, de todo corazón, para ser transformados. La noche de la lucha de Jacob con Dios, hermanos, se dio por el resultado que Dios bendijera su vida en dos aspectos que también nos sirve a nosotros. Primero, de ese momento en adelante, él sabía que su vida y bienestar no dependían de sus propios recursos, sino de la ayuda, de la dirección y la bendición de Dios, hermanos. Y eso mismo pasa con nosotros. Más tarde Dios le recordó a los descendientes de Israel esta verdad. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Segundo, la victoria y la bendición en la vida de todo el pueblo de Dios llegan de la misma manera. Aunque los creyentes no luchen físicamente con Dios, pueden buscarlo fervientemente y persistentemente en la oración. Confesar su propio pecado y pedirle perdón a Dios, tener hambre y sed por su reino y su cercana presencia, desear la realidad y el poder del Espíritu Santo
y aspirar a una vida genuina de fe y de justicia. Yo te invito a ti, hermano, hoy, que le abras tu corazón a Dios y le, Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que mis propias fuerzas he luchado y no he logrado nada. Pero hoy quiero como Jacob luchar para recibir bendiciones espirituales en mi vida. Por eso te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borres jamás. Quiero de ahora en adelante seguir tus estatutos, depender de ti y no de mí. Yo te aseguro que Dios te va a bendecir y tú vas a vivir con Él por toda la eternidad, hermanos. Conclusión, la historia de Jacob luchando con Dios en Génesis 32, 22 al 32, es un llamado a todos nosotros a encontrarnos con Dios de manera personal y transformadora. Dios no solo cambió el nombre de Jacob, sino que también transformó su corazón y su vida. Salió de ese encuentro no solo como un hombre diferente, sino también con la certeza de que Dios estaba con él. Dios nos hace un llamado, hermanos. Dios nos invita a acercarnos a Él, a ser transformados en medio de nuestras luchas y a recibir la identidad y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios toque nuestra vida y la cambie para siempre? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Yo te invito a que tú lo hagas, hermano y hermano. Por último, una oración final. Señor, gracias por buscar encuentros con nosotros y por transformar nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, a dejar nuestras fuerzas y a depender de tu poder. Que nuestras luchas sean momentos de encuentro contigo y que podamos salir de ellos con un corazón y un propósito renovados. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Tengan un excelente día.